Jesucristo es nuestro ejemplo. Serie: Jesucristo, la oración. Jesucristo nos ha dado el ejemplo en todo, para que sigamos sus pisadas. Jesús, siendo el único y verdadero Dios, el soberano de los reyes de la tierra, el que habita la luz inaccesible, el único y sabio Dios, el todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, se hizo hombre, semejante a nosotros, participando de carne y sangre, sin aferrarse a su divinidad, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, del que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz del Calvario. Por eso, oraba Jesús, no porque necesitara hacerlo, pues Él es Dios, sino para darnos ejemplo, para mostrarnos con su propia vida que la oración es una de las actividades más importantes que existen. Aún sobre la comida y el descanso, fuimos predestinados para ser como Él. Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Cuál fue la clave del éxito en la vida de Jesús? Bueno, miren, algunos han llamado a esto el secreto del éxito en la vida de Jesús, pero Jesús lo mostró tan claro que nunca fue un secreto para Él, ni siquiera para sus discípulos ni para nosotros. El hecho de que la oración fue la clave del éxito en su vida de Jesús, y no solo lo enseñó con palabras, sino que también lo mostró en su vida diaria. Según los expertos, y tal como podemos corroborar en los evangelios, Jesús oraba todos los días a solas, lo repito, a solas, de madrugada, siendo aún muy oscuro, desde las 3 o 4 de la madrugada hasta las 7 u 8 de la mañana. 3 o 4 horas de oración a solas con Dios. Toda su vida, mientras estuvo en la tierra, demostró con hechos y palabras que la oración es la principal prioridad del día, lo más importante en la vida, que el éxito o el fracaso dependen de cuán poco o mucho dedicamos tiempo de calidad a solas con nuestro Dios. Podemos corroborar y confirmar esto en toda la Biblia, desde el Génesis. Cada hombre y mujer que fueron grandemente usados por Dios eran personas que se apartaban para orar a solas, para estar y pasar tiempo a solas con Dios. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Gedeón, Sansón, Samuel, David y muchos. Podemos mencionar más, que podemos descubrir también que quienes dejaban de pasar tiempo con Dios en oración cometieron errores muy, muy graves y tomaron malas decisiones que les trajeron terribles consecuencias. Entonces, la clave del éxito, pues, es la vida de Jesús, y la nuestra siempre será la misma: la oración a solas con Dios. Entonces, vamos ahora a ver a continuación una enseñanza que de verdad me encantó, de 10 minutos de Charles Stanley, acerca de la vida de oración de Jesucristo, que nos dejó ejemplo de cómo vivir para que sigamos sus pisadas. Este hombre me fascina y me encanta. Dice Alberto que él quiere ser de grande como él. Le digo, yo te animo. Cuando sea grande quiero ser como este hombre. Bellísimo, Charles Stanley. bellísimo. Escuchémoslo con mucha atención. Dura 10 minutos. ¿Dónde está la oración en su vida? ¿Está en primer lugar? ¿En segundo lugar? ¿En algún lado o en ninguno? Preguntamos qué lugar tenía en la vida de Cristo. Eso debe decirnos dónde debe estar en nuestra vida. Y a menudo la gente dice, bueno, oro de vez en cuando. Eso significa que casi no oran. O quizás dicen, oro cuando estoy en problemas,
Oro cuando paso por un momento difícil y la mayoría ora ante una necesidad o un deseo. No solo porque aman a Dios, ni solo porque disfrutan estar en su presencia, no solo porque lo aman y lo adoran con palabras de oración. ¿Qué de la vida de oración de Cristo? ¿Dónde entraba la oración en su vida? Pues aquí está. Y es que la oración era lo primordial para Jesucristo. Era donde comenzaba su día. Ahora, una de las cosas muy evidentes del Señor, al pensar en su vida de oración, es que se levantaba temprano. Comenzaba a orar temprano en la mañana, preparándose. Entonces pregunto, ¿cuántos de ustedes, y desde luego es algo privado, cuántos comienzan el día temprano en la mañana y lo primero que hacen es orar? Comenzar el día con el Padre antes de hacer cualquier otra cosa. Y la verdad es que ninguno de nosotros puede dar una excusa aceptable para comenzar el día de alguna otra manera. Duerme toda la noche, e incluso si tiene que despertarse temprano quizás no durmió muy bien, pero comenzar el día con el Señor. Eso hacía Jesucristo, porque se despertaba temprano en la mañana y salía de la casa a un lugar solitario a hablar con el Padre. Y al pensar en Jesucristo y lo que tenía que hacer, lo que cada día requería de Él, ¿cómo se levantaba temprano cada mañana y comenzaba el día? ¿Cómo lo hizo? Muestra determinación de su parte. Sabía que para lograr lo que tenía que lograr ese día, debía comenzar temprano. Entonces le hago esta sencilla pregunta. ¿Es su relación con Dios tan importante así que le da prioridad en su vida diaria? Quizás diga, bueno, tengo una familia grande. Bueno, puede tener una familia pequeña o grande. Mucha atención, no se trata de cuán numerosa sea su familia, ni se trata de conveniencia. El asunto es, ¿qué es lo más importante en su vida? Si su relación con Cristo es lo más importante en su vida, comenzará con Él. ¿Estará dispuesto a permitir que el Señor Jesucristo le hable temprano en la mañana para comenzar bien el día? Me pregunto cuántas veces ha estado manejando en la autopista o quizás está en su trabajo y nada sale bien y se detiene a pensar, ni siquiera oré esta mañana antes de salir de la casa. Entonces, Jesucristo le daba prioridad. Ahora pensemos en esto. Él era el Hijo de Dios, pero sabía que para poder lograr lo que el Padre quería que lograra, debía comenzar el día con el Padre, y creo que esa es la clave para lograr cualquier cosa o mucho en la vida que valga la pena y de valor perdurable. Que comencemos con el Señor Jesucristo, entregándole nuestra vida por el día, pidiéndole dirección, haciéndonos sensibles a las personas que nos rodean, cualquiera sea la situación. De esa manera Él comenzaba el día. Temprano en la mañana se levantaba. Pero es interesante que en Mateo 14:23 dice, iba a orar a un lugar a solas. Es muy importante. O sea, cuando Jesucristo comenzaba a orar desde temprano, se iba a un lugar donde no sería perturbado. Entonces permítame preguntarle, si comienza su día con el Señor, ¿hay algún lugar en su casa donde no le interrumpan? Quizá la mayoría tenga algún lugar, porque no querría él ser perturbado, porque pedía la dirección del Padre. Sabía que cada día contaba para él. O sea, lo importante es esto, hay algo especial en tener un lugar. Siempre he tenido un lugar y no ha sido lejos de todo el mundo. Había un lugar en la esquina de mi sala, en la esquina de mi estudio, pero tenía una alfombrilla donde me postraba a hablarle al Señor y descubrí esto. Después de un tiempo, después de muy poco tiempo, no tenía que prepararme, porque lo único que hacía en ese lugar era hablar con Dios. Así que todos podemos tener algún lugar, porque si eso es lo único que hacemos allí, hay algo especial al llegar, postrarse de rodillas o sobre su rostro como prefiera, y sucede esto.
porque después de un tiempo, su mente, su espíritu y su cuerpo se ajustan rápidamente. Allí es donde lo único que hace es hablar con Dios. Todos necesitamos un lugar donde hablarle al Padre. Hay algo especial en un lugar de encuentro con Dios. Se vuelve un lugar santo. Quizás necesita una alfombrilla o algo. Y recuerdo cuando estaba recién casado, teníamos una habitación pequeña, un baño, una sala, una cocinita. Así que el único lugar que tenía para orar era la esquina de la sala. Pero puedo decirle algunas cosas que Dios le habló a mi corazón a solas en la sala sobre la alfombra. Recuerdo una noche que estaba orando y pidiéndole al Señor dirección en mi vida. Y recuerdo que el Señor me dijo muy claro: lo que logres en la vida tendrás que lograrlo de rodillas. No puedes depender de tus facultades, tus talentos, tus destrezas, nada. Lo único de lo que puedes depender es la oración de rodillas. Nunca lo he olvidado. No podría nunca atribuirme el mérito por nada de lo que Dios ha hecho. Hay algo en tener un lugar donde Dios le hablará y le dará dirección y aliento para su vida. Y pienso en las muchas veces que me he arrodillado en esa misma alfombra, y era una manta que mi madre había tejido con ganchillo, supongo que así se dice, o crochet. Eso es lo que siempre uso para orar y aún la tengo. Hay algo especial en tener un lugar donde pueda hablar con el Padre de lo más íntimo en su vida, donde descubrirá que le dio atención, y lo maravilloso de tener un lugar es esto. Recordará cosas que Dios le dirá allí, que si orara en cualquier lugar, lo más probable es que él las olvide. Pero hay algo especial en estar con el Padre en ese lugar. Es un lugar privado, un lugar santo. Es un lugar donde recibe dirección, guía, aliento, seguridad y convicción. Y a donde a veces hay que llorar, donde hay que clamar a Dios, confesar su pecado, pero es un lugar donde encontrarse a solas con Dios. Es su lugar, solo usted y el Señor se encuentran allí. Pero vea su vida. Comenzaba temprano, iba a un lugar aparte y, digo a menudo, de rodillas. Ahora, la Biblia dice que se postraba sobre su rostro. No sé si Jesucristo oraba de rodillas como nosotros o no, quizás sí. Eso es más probable que postrarse en el suelo en algún lado. Pero quizás alguien diga, bueno, no tengo que arrodillarme, no tiene que hacerlo. Pero piensa en esto, ¿con quién está hablando? Está hablando con el Dios Santo. ¿Se presentará cara a cara y hablará con Él? Puede. Pero en la privacidad de su hogar o donde sea que esté, de rodillas ante Él de ser posible. A veces hay personas que no pueden arrodillarse y lo entiendo. Pero hay algo especial en postrarse en la presencia de Dios Todopoderoso, que dice algo acerca de nuestro espíritu, nuestra actitud. Y allí está el Hijo de Dios. ¿Y qué hace Él? Cae al suelo de rodillas delante del Padre. Y en Getsemaní cayó al suelo, comenzó a orar. Bueno, la Biblia no lo especifica, pero lo más probable es que se haya arrodillado ante el Padre. Hay algo especial en eso. Tiene algo especial arrodillarse en la presencia de Dios Todopoderoso. Hablarle acerca de su vida, de su día y de lo que le concierne. Si quiere lograr lo máximo en la vida, comience con Dios. Y hágalo a solas. Dirá, pues, oro con mi esposo, mi esposa, mis hijos o con mis padres. Hay algo en que sea a solas con Dios, porque la verdad es que no puede orar por todo en frente de alguien más. Todos tenemos ciertas cosas en la vida que debemos confrontar, que necesitamos privacidad. Y sin duda así lo hizo el Señor. Entonces pregúntese, ¿cuánto tiempo paso con Él en un día común y corriente? Jesucristo no salió a sanar y predicar y luego decidió que iba a orar, sino que de esa manera comenzaba su día, que oraba. La clave del éxito en la vida de Jesús fue la oración.
Él tenía por costumbre orar todos los días en la madrugada y eso lo fortalecía. Por eso es que nunca vemos a Jesús orando por el enfermo o en alguna situación crítica, sino actuando y resolviendo los problemas. El cristiano que ha estado de rodillas en oración actuará y enfrentará los problemas y adversidades y saldrá victorioso. Sin embargo, el que no lo ha hecho será arrodillado por los problemas. Veamos 12 situaciones en las cuales Jesús oró y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primero, Jesús oró cuando fue bautizado. Lucas 3:21. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. El bautismo en agua es la iniciación a una vida consagrada para Dios y por eso la oración debe ser parte vital en el bautismo. Segunda, Jesús oró cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, 1 al 2. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros también seremos llevados al desierto para ser probados, y esa es una de las principales razones por las cuales deberíamos hacer de la oración un hábito personal diario. Tercera, Jesús oró antes de escoger a los 12 apóstoles. Lucas 6, 12 al 13. Por aquel tiempo, se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. La iglesia está buscando mejores métodos. Dios está buscando mejores hombres. Lo que la iglesia necesita hoy en día no es más o mejor equipo y materiales, ni nuevas organizaciones o más novedosos métodos, sino hombres de oración, hombres parecidos a Jesús. Cuarta, Jesús oró después de servir a la gente. Mateo 14, 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Uno de los riesgos que se corren al servir a la gente es que, en agradecimiento, se desbordan en demostraciones de afecto y de aprobación. Debemos recordar que somos como el burrito sobre el que entró Jesús a Jerusalén, que aunque le echaban palmas y aclamaciones, no era él, sino a Jesús que iba arriba. Por eso debemos orar después de servir, para entregar a Jesús toda la gloria. Quinta, Jesús se transformaba al orar. Lucas 9, 28 al 29. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante.
¿Qué cambios se pueden observar en nuestra vida después de orar? La mayoría de nosotros, sobre todo los niños, no podemos esconder lo que sentimos o cómo nos sentimos. Y es muy fácil detectar si están tristes o alegres, enojados o contentos, molestos o satisfechos, ansiosos o tranquilos. Algunos aprenden a reprimir sus emociones y se vuelven hipócritas y cínicos, pero saben mejor que nadie lo que sienten, aunque actúen diferente y muestren otra cosa por fuera. Uno de los principales beneficios de la oración es que disminuye el estrés y la ansiedad en nuestras vidas y gradualmente los eliminan. De hecho, el apóstol Santiago dice: ¿está alguno triste entre ustedes? Haga oración. Fíjense, la palabra tristeza del idioma original griego significa falta de motivación, ansiedad, significa estar abrumado, significa estar irritado, estar triste. También la palabra depresión viene de allí. De acuerdo a datos, y esto que les voy a leer son datos de la clínica Mayo, los especialistas y los científicos han descubierto que el estrés produce 7 consecuencias en nuestro cuerpo que afectan nuestro estado de ánimo, afectan nuestra alma y cambian nuestro comportamiento, porque el estrés y la ansiedad son reales y afectan las emociones, afectan cómo nos sentimos y la manera en que nos comportamos. De acuerdo a este estudio, a esta investigación de muchos años de la clínica Mayo, el estrés produce dolor de cabeza. El dolor de cabeza provoca ansiedad y nos hace consumir comida en exceso o por debajo de lo normal. O comemos mucho o comemos poco o no comemos nada. Segundo, el estrés produce tensión o dolor muscular que se transforma en inquietud y que se manifiesta en arrebatos de ira. Tercero, el estrés produce dolor en el pecho que causa falta de motivación o falta de enfoque o desánimo, que nos lleva a los vicios, principalmente a la drogadicción o al alcoholismo. Cuarta consecuencia del estrés, fatiga, que nos hace sentir abrumados y lleva generalmente al consumo de tabaco. Quinta consecuencia, cambio en el deseo sexual, que produce irritabilidad o enojo y hace que nos aislemos de todos. Sexta consecuencia, malestar estomacal. Fíjense, hay malestares estomacales que no son por la comida, que son por el estrés, por la ansiedad. Y el malestar estomacal, de acuerdo a las investigaciones que han hecho, causa tristeza o depresión y nos hace llevar una vida sedentaria y pasiva físicamente, hace que no estés activo en nada. Mire, si practicamos la oración, los cambios van a ser más que evidentes. No estaremos ansiosos, ni tensos, ni inquietos, ni desanimados, ni abrumados, ni irritables, ni enojados, ni tristes, ni deprimidos. Y eso inevitablemente se va a notar en nuestro semblante y en nuestra conducta, porque Jesús dijo que somos la luz del mundo, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, que no vamos a poder esconder de los que nos rodean lo que tenemos dentro, y tenemos dentro a Cristo, pero a veces por no orar apagamos el Espíritu Santo, y al apagar el Espíritu Santo pues se nota que estamos tristes, preocupados, ansiosos, inquietos, enojados todo el tiempo. Como hace muchos años un amigo que estaba en la cárcel me dijo: es que mi esposa tiene un carácter parejo.
Digo, ¿cómo parejo es ecuánime? No, dice, todo el tiempo está enojada, todo el tiempo. No hay minuto del día que no esté con la cara pues transformada y echando fuego por los ojos, enojado. Y hay quienes están enojados todo el día y no saben ni siquiera por qué. La respuesta es falta de oración. Miren, la oración nos va a hacer sentir mejor, nos va a transformar y va a hacer que hasta más saludables seamos. Vale la pena orar, vale la pena invertir el primer tiempo de cada día en la oración, porque no solamente nos ayuda espiritualmente, sino que también nos ayuda física, emocional y en la salud. Continuemos. Sexta, Jesús enseñó a orar a los discípulos. Lucas 11, del 1 al 2. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Cómo aprendemos a orar? Miren, la oración es algo que se aprende, no que se recibe. Así como ningún ser humano sabe hablar cuando nace, sino que debe ir aprendiendo a medida que crece. De igual manera, nosotros debemos ir aprendiendo a orar a medida que crecemos. Muchos dicen que orar es solamente hablar con Dios, pero a veces no saben cómo hablar con Él y son semejantes a un bebé que solamente balbucea y dice incoherencias, porque aunque habla, ni el bebé ni sus padres entienden lo que dice. Es entonces cuando los papás empiezan a enseñar al bebé a hablar, y lo hacen de muchas maneras, siempre asociando algo con la palabra, diciéndola en voz alta y pidiendo al bebé que lo repita. Eso se hace hasta que el bebé ya lo pronuncia bien, porque al principio mezclan el balbuceo con las palabras y por esto los bebés hablan chistoso, ¿no? Porque están aprendiendo y poco a poco, palabras por palabra, van aprendiendo a hablar y mejorando. Los judíos, fíjense, estaban acostumbrados a orar desde niños, pues la oración es parte de la vida diaria del Sabbat, cada semana y cada fiesta religiosa. Y la oración había perdido su esencia y los líderes religiosos la usaban para promoverse y exaltarse a sí mismos al grado de que habían dejado de orar a Dios y oraban para consigo mismos. Por eso, cuando los discípulos vieron y oyeron a Jesús orar, se dieron cuenta de que definitivamente no sabían orar, por lo que le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Jesús no los corrigió, diciéndoles que no necesitaban aprender a orar. Al contrario, empezó a enseñarles cómo se hace con los bebés, con la oración del Padre Nuestro y varias parábolas. Obviamente no aprendieron de un día para otro. Tuvieron que seguir oyendo y viendo a Jesús y empezar a orar y por ellos mismos. Y de esa manera fueron aprendiendo y mejorando, como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Entonces, aprendamos a orar conociendo lo que Jesús te enseñó acerca de la oración y ejercitándolo. No hay otra manera. Por eso es esencial que cada cristiano esté presente cuando otros oran, pues de ver y oír orar a otros empiezan a aprender. Debe ejercitarse a solas y a medida que lo hacemos vamos aprendiendo y perdiendo el miedo a orar en público, que es uno de los principales temores de los nuevos creyentes, hasta que por fin lo logramos. Ahora, como cualquier cosa que se aprende, siempre se debe seguir aprendiendo y se debe crecer
en el aprendizaje y nunca dejar de aprender. Así es la oración también. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos una necesidad y esa necesidad se llama el estar a solas con Dios, la oración. Y pongámoslo con el manejo. Tenemos una necesidad, nos trasladamos muy lejos y el traer un transporte, el tomar un transporte y otro nos afecta. Quisiéramos mejor ya un auto. Ya está la necesidad, tengo muchos problemas y necesito orar. Pero ¿cómo empiezo? Bueno, se va y se inscribe en una escuela de manejo. En una semana les enseñan a cómo manejar y efectivamente aprenden, pero no queda ahí, sino que si yo no tengo el auto, por más que yo aprenda, no voy a aprender nunca en la vida. ¿Por qué? Porque el orar se aprende el diario, todos los días, todos los días. Y si yo tomo el carro y me pongo a manejar como me enseñaron, aunque tenga miedo, voy a aprender, y aunque le dé un golpecito al otro carro y ya mi vida se me desmoronó, porque sentimos en tu primer choque que no, horrible, ¿no? ¿O no les ha pasado que han atropellado un gatito o un perrito? Híjole, uno no se la acaba y se siente mal. Bueno, la oración es lo mismo. A través de regarla, lo importante es orar. Cuando yo aprendí a orar, fue la única manera en que yo aprendí y he aprendido hasta el día de hoy. Le pregunto a Dios, enséñame a orar. ¿Qué es lo que tú quieres que yo ore el día de hoy? Y Dios nos va guiando a través del hablar y transmitir nuestros sentimientos, emociones para con Él, todo lo que hay en nuestra vida. Este es un punto crítico en el cristianismo. Se aprende a orar únicamente orando. Estas lecciones de ninguna manera tienen la intención de enseñar a orar a nadie, sino que el instructor y los alumnos aparten tiempo especiales para poner en práctica la oración, fomentando la participación para que todos aprendan. Séptima, Jesús oró por Pedro cuando Satanás pidió a los discípulos para zarandearlos. Lucas 12, 31 al 32. Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos orar constantemente por los pastores, misioneros, obreros y siervos de Dios, pues serán constantemente sometidos a pruebas y tentaciones. Octava, Jesús oró por sus discípulos y por nosotros antes de ser entregado. Juan 17, 1, 9 y 20. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. La oración no solamente debe ir enfocada a resolver nuestros problemas y suplir nuestras necesidades y las de nuestros seres queridos, sino que debe extenderse a los que no conocen a Jesús para que crean en Él por nuestras palabras. Esto significa que la oración, la vida y el servicio a Dios están ligados íntimamente. Novena. Jesús oró cuando estaba muy triste antes de ir a la cruz. Mateo 26, 38, 39. Está la
Décima. Jesús oró cuando estaba padeciendo en la cruz. Lucas 23, 34a. Ya que Jesús es Dios, ¿por qué oraba?